Vayan y preséntense a los sacerdotes, dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Hoy estamos una vez más con ustedes en este día domingo, día del Señor, en donde todos somos invitados a participar de esa gran fiesta, a participar de ese gran banquete que el Señor ha preparado para todos nosotros. Así que todos somos invitados a participar de la acción de gracias, la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 19, Jesús nos dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿A quién les decía Jesús eso? Se los decía a los leprosos. Hoy nos lo dice a nosotros que estamos viviendo en pecado y que el pecado nos hace impuro. El pecado nos aleja, nos aparta de Dios, nos aísla de Dios. Y es por eso que hoy en el Evangelio nos encontramos con dos enseñanzas tan hermosas de la importancia que tiene el sacerdote para limpiar la lepra. Segundo, la importancia que tiene el sacerdote para el perdón de los pecados. Que hay muchos que no lo creen, mi respeto para ellos. Pero si la palabra de Dios lo dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Si la palabra de Dios lo dice y yo no voy, quiere decir que yo no estoy haciendo lo que la palabra de Dios me dice, lo que Jesucristo me enseña. Y es por eso, fíjese muy bien, que nosotros cada día debemos estudiar, debemos prepararnos, porque la vida de los leprosos en aquel tiempo, los leprosos no eran tomados en cuenta en el pueblo, no eran tomados en cuenta en la comunidad, eran aislados de su familia. Un leproso tenía que andar una campanita sonando para que todo aquello que escuchara se apartara, porque esa persona no podía acercarse, era una enfermedad terminal, era una enfermedad contagiosa, y por eso era apartado, era separado de su familia, era separado del pueblo, no podía acercarse con otras personas más. Eso es lo que hace hoy el pecado en nosotros. Eso es lo que hace el pecado, nos aleja, nos aparta de Dios, nos aparta de nuestra familia. No es que Dios nos abandona, no es que Dios nos deja, no, sino que somos nosotros los pecadores que nos alejamos de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos enseña, fíjese bien, que dice
vayan donde el sacerdote. La manera de sanar la lepra es esa, de ir al sacerdote a recibir el sacramento de la reconciliación. Jesús le hablaba a los leprosos del sacerdocio judío, porque todavía no se había instituido el sacerdocio ministerial, o sea, el sacerdocio cristiano. Por eso Jesús les hablaba del sacerdocio judío. Hoy el Señor nos dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Entonces, eso lo encontramos nosotros allá en Levítico. Levítico en su capítulo 13, en su verso 45, nos enseña y nos dice de esta manera, ¿qué era un leproso? Las características de un leproso. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar, impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro, y siendo impuro, vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Este es lo que es ser un leproso, vivir con esa enfermedad de la lepra, en donde al leproso se le podría la carne, se le caía la carne. Dice que todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Y es por eso que hoy la palabra de Dios nos dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero que en este tiempo en que estamos viviendo, muchos han dejado de creer en los sacerdotes. Muchos se han apartado, se han separado del Señor. Y por eso en el capítulo 14 de Levítico 14 dice, 14:1, lo que es la ley con el leproso. Dice, Yahvé habló a Moisés y le dijo, esta es la ley para el día de la purificación del leproso, cuando lo lleven al sacerdote. O sea que tenemos que presentarnos al sacerdote para ser sanados. Jesús les hablaba de eso a los leprosos del sacerdocio judío. Hoy nos lo dice a nosotros y nos envía donde el sacerdote ministerial, en donde gracias al sacerdote, oiga, nosotros encontramos la importancia que tiene el sacerdocio para limpiar la lepra, la importancia que tiene el sacerdocio para el perdón de los pecados. Y es por eso que en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del verso 21, Jesús le da el poder a sus discípulos, a los sacerdotes. Oiga cómo lo dice San Juan, capítulo 20, del verso 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. El sacerdote es un hombre, y que él por su propia persona no puede hacer nada.
Pero Jesús le dice, reciban el Espíritu Santo. O sea que el quien hace todo es el Espíritu Santo a través del sacerdote. Por eso dice, como el Padre me envió a mí, así también los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen, a quienes descarguen de sus pecados, quedarán liberados, quedarán perdonados. Entonces, es por eso que el sacerdote es un hombre, pero que ha sido escogido por Dios, dice Hebreos 5:1. Es un hombre pecador, pero que él hace la sanación a través del Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Y es por eso que hoy la palabra nos enseña de que nosotros debemos ir, debemos obedecer si queremos ser sanados del pecado, porque Jesús sí dejó el poder a los hombres, y eso lo dice San Mateo. San Mateo en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, del verso 1, Jesús nos enseña que sí le dio el poder a los hombres para perdonar los pecados, aunque muchos digan, un hombre no tiene poder, en la tierra no hay nadie que tenga poder para perdonar pecados. Claro que sí. Lo dice San Mateo capítulo 9, del verso 8. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente se alegró, la gente al ver todo lo que Jesús hizo con el paralítico se alegró. Por eso hoy nos encontramos con Jesús en el Evangelio, sanando nuevamente, mostrando su poder, liberando a los enfermos. Hoy lo vemos con 10 leprosos. El milagro que Jesús realiza en los 10 leprosos. Hoy nosotros nos damos cuenta de tantos milagros que el Señor realiza en muchas personas. Hoy somos testigos, yo soy testigo del gran milagro que el Señor ha hecho en mi vida. Yo soy testigo de que el Señor sigue haciendo milagros en esta vida, en esta tierra. No solo nos lo dice el Evangelio de San Lucas en los 10 leprosos, pero que hay muchas personas que no creen, porque muchos dicen que no tienen pecado. Y eso lo dice la carta de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué muchos dicen que no tienen pecado? Porque se han dejado engañar, porque les han enseñado otra doctrina que no es la de Jesús. Hoy Jesucristo dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. La manera, la forma de recibir el perdón de los pecados, la forma de reconciliarnos con Dios es a través de los sacerdotes. Hemos visto en Levítico que era un leproso, las características de un leproso, que era alejado, apartado de su familia, de la sociedad, de la comunidad, era llevado lejos. Mientras la lepra estaba, él permanecía impuro. Y por eso nosotros, lo que nos aparta de Dios, lo que nos hace impuro, fíjese bien, es el pecado, que nos aleja, que nos aparta de Dios. Eso es lo que nos hace impuro el pecado, el no querer reconocer nuestros errores, nuestras faltas, el decir que todo el tiempo no tenemos pecado. Hoy el Evangelio nos enseña y nos invita, como este hombre que regresó a dar gracias a Dios. La Biblia dice que era un extranjero
y que él quedó sano mientras quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias, y era un samaritano. Hoy el Señor nos invita a ser como el samaritano, a buscar de Jesús, a buscar el sacerdocio ministerial para ser perdonados de nuestros pecados. Que Dios Todopoderoso en este día domingo nos ayude, nos bendiga y nos acompañe siempre. Que el Señor sea el único que haga que crezca esta semilla en cada corazón, en cada persona, en cada familia. Recordemos de que hay mucha desobediencia y el pecado hacia el Señor es la desobediencia hacia la palabra de Dios. Por eso, por eso hay familias desintegradas, matrimonios, hijos, porque hay desobediencia hacia la palabra de Dios. Hoy el Señor nos invita, hoy el Señor nos hace ese llamado. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Se lo decía a los leprosos. Hoy nos lo dice a nosotros que estamos en pecado. Así que Dios Todopoderoso nos ayude cada día a entender su palabra y acercarnos cada día a Él. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día domingo, día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.